Imagínate por un momento la escena cuando Jesús, el mismo día de su resurrección, aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y le añade una instrucción que nunca nadie ha explicado: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué quiso decir Jesús con esas palabras? ¿Qué significa esta instrucción? ¿Cómo debemos interpretarla? Hoy vas a aprender lo que Jesús quiso decir con esta instrucción. Soy Víctor Cáceres, quien hoy te acompañará en esta aventura profética. ¿Cómo interpretas a Juan 20:23? El texto original lee de la siguiente manera: a quienes perdonéis, a Fete, los pecados, a Martía, los pecados les son perdonados. A quienes se los retengáis, Cratete, les son retenidos. Este versículo no puede interpretarse correctamente fuera del contexto inmediato del verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí se abre el misterio. Aquí encontramos una clave lingüística: aphiemi versus krateo. El texto griego es extremadamente preciso. Aphiemi, soltar, liberar, dejar ir. Krateo, retener, sujetar, aferrar con fuerza, dominar, controlar. El contraste no es jurídico, sino energético y espiritual. No dice a quienes Dios perdone, sino a quienes vosotros soltéis o perdonéis. Esto nos obliga a abandonar una lectura meramente institucional, ya que se nos ha enseñado este texto de una manera incorrecta. La iglesia institucionalizada, de la cual nuestras congregaciones heredaron algunas doctrinas falsas, intencionalmente mal interpretadas, enseñaron por siglos a un Dios fuera del hombre. Sin embargo, cuando analizamos este verso de Juan, descubrimos otra versión muy diferente. Después de haber aprendido que el término Dios es un término que nos revela a un Dios distante, prefiero no usar este término. Por tanto, voy a usar el término Padre o Señor, ya que estos términos nos unen en amor y obediencia. El Padre ha delegado en la iglesia, su cuerpo, una función espiritual. No es una función o poder clerical, sino una función espiritual. Esta función es para todos aquellos que han alineado sus pensamientos y sus caminos con los de Jesús, aquellos que se han glorificado con el nombre de Jesús. Esta función no es para todos los que se llaman cristianos. Todos tienen ese potencial, pero hasta que no lo despierten, no funciona. Es decir, que nos ha dado el Espíritu como principio, no la autoridad humana, aclaro. Jesús no delega poder personal, sino que transmite el Espíritu, pneuma en griego. El Espíritu es la misma esencia o aliento de vida que emerge de la fuente. El Espíritu no es otra persona, como se nos ha enseñado falsamente. El Espíritu es la misma esencia divina viviendo y actuando en nosotros. El soplo nos recuerda directamente a Génesis 2:7. Y sopló en su nariz aliento de vida. Así como Adán recibió vida, los discípulos reciben ahora capacidad espiritual de liberar o retener, según la traducción, pecados. Pero aprendimos que ese término es usado para desviarnos de la verdad. El término griego es hamartía o errar al blanco. Nosotros hemos recibido esta capacidad espiritual de liberar de los errores o retener los errores de los hombres según el estado de conciencia de nosotros. Esta capacidad no es usada como un decreto externo, sino una operación desde el Espíritu obrando en nosotros, para que lo entiendan desde la identidad del Hijo de Jesús en nosotros. Y quiero explicar esto en orden.
Desde la literatura hebrea, este pasaje se comprende como una función ligada al canal de la Shefá, es decir, de lo que se conoce como energías, conocida como la primerea emanación, luz divina o el Hijo. Estos términos hebreos son importantes que la Iglesia conozca y se vaya relacionando con ellos, ya que son de suma importancia en la interpretación bíblica. Yo entiendo que para muchos en nuestras congregaciones estos términos hebreos son considerados fuera de la doctrina evangélica. Sin embargo, debemos de recordar que los escritores bíblicos eran hebreos no occidentales. Vamos a explicar el verso 23. Afimi, soltar, liberar, dejar ir. Krateo, retener, sujetar, aferrar con fuerza, dominar, controlar. Afiemi, que ya dijimos que es liberar, significa abrir el canal. ¿Cuál canal? El canal que libera del error. Ahora bien, esto que sigue es importante comprender en el proceso de liberación del error en los hombres. Aquí encontramos dos conceptos: liberar o soltar y retener. De igual manera que estos dos conceptos actúan, también actúa el discípulo. Todo discípulo debe actuar desde el reino o desde la identidad de Cristo en él. Cuando el discípulo actúa desde Gesed o la misericordia, desde Biná o el entendimiento, sabiduría, desde Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, entonces el pecado o el error se disuelve, porque la luz o la verdad vuelve a fluir, porque hemos liberado el canal, es decir, la misericordia fluyendo por medio de nosotros. Fíjense desde donde actuamos. No actuamos desde nuestra humanidad o naturaleza humana. Yo no actúo desde el Víctor Cáceres en mí, porque ya esa vieja identidad ha sido sustituida por la identidad de Jesús en mí. Es por esta razón que Jesús dijo que todo lo que pidiéramos lo pidiéramos en su nombre, en su identidad manifestada en nosotros. Esta verdad la Iglesia debe comprenderla, enseñarla y encarnarla. Actuamos desde nuestro interior, desde el Espíritu Santo soplado en nosotros, que es el que nos da una nueva naturaleza divina en Cristo. La literatura hebrea enseña que el rigor subsiste solo donde la luz o la verdad no ha sido recibida. Ya todos conocen el concepto del rigor. Rigor es el que limita o equilibra junto con la misericordia el perdón. Para que haya perdón o para que haya flujo de voluntad divina, debe de haber un equilibrio entre rigor y misericordia. Entonces, perdonar es igual a permitir que la luz o que la verdad atraviese la sombra. ¿Qué es eso de la sombra? La sombra es el reflejo de la luz. La luz es la verdad. La sombra es la mentira. La luz es nuestro interior. La sombra es el cuerpo humano. Somos el reflejo de nuestro interior. Cuando yo me perdono, estoy permitiendo que la verdad fluya en mi interior, en mi corazón. Esa verdad es la que me libera. Cuando yo perdono al prójimo, estoy permitiendo que la verdad fluya en su interior, en su corazón. Esa verdad es la que lo libera de la atadura que yo le tenía impuesta a él. Porque cuando yo tengo algo contra alguien, eso se convierte en una deuda. Esa deuda debo de saldarla. ¿Cómo la saldo? Perdonándola. Cuando yo saldo esa deuda, ambos somos libres de esas ataduras. Vamos al segundo concepto. Krateo, que es retención. Krateo es la clave para entender que el perdón, en ese contexto específico de Juan 20:23, no es solo un sentimiento, sino un acto de autoridad. A menudo se traduce simplemente como retener, pero tiene una carga mucho más fuerte. Vamos a desglosarlo para que veas la diferencia entre perdonar y retener según el griego original. A diferencia de otras palabras para sostener, krateo proviene de kratos,
fuerza, dominio, poder. No significa simplemente guardar algo en un cajón, significa aferrarse con fuerza o tomar bajo control. En términos físicos, es lo que haces cuando agarras a alguien del brazo para que no se escape. En términos legales, espirituales, es ejercer la autoridad para mantener algo en su estado actual. El versículo crea un paralelismo entre dos acciones distintas. Afimi, soltar, liberar, dejar ir. Krateo, retener, sujetar, aferrar con fuerza, dominar, controlar. Leamos Juan 20:23 nuevamente. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengáis, kratete, les son retenidos, que kratentai. Aquí sucede algo gramaticalmente curioso que suele perderse en español. Ya aprendimos que Jesús nos delega una autoridad. Jesús no está diciendo que los discípulos inventan el perdón, sino que actúan como embajadores. Al usar krateo, les da la autoridad de discernir cuando alguien no se ha arrepentido, teshuvá. En la última parte, que kratentai, se usa el tiempo perfecto pasivo. Esto sugiere que cuando los discípulos retienen el pecado o el error, están confirmando algo que ya ha sido decidido en el cielo, basándose en la actitud del corazón de la persona. ¿Por qué es difícil comprender esto? Es difícil porque choca con nuestra idea moderna de que el perdón debe ser automático e incondicional en todo momento. No hemos entendido que sin teshuvá no hay perdón de pecados. No es simplemente pedirle a la persona que pase al frente y acepte a Jesucristo. La Escritura no enseña eso. Esas son enseñanzas del mundo. La Escritura exige teshuvá, arrepentimiento genuino, verdadero. Teshuvá significa dar la espalda al mundo, negarse a sí mismo, volver al Padre. Si esta teshuvá no acontece en el hombre, por ley no puede haber perdón. Y el Padre nos ha dado la capacidad y el discernimiento para discernir si hay o no hay teshuvá. Afiemi, perdón, es el acto de abrir la mano y dejar que la culpa se vaya. Krateo, retención, es el acto de cerrar el puño y decir, esto no se ha movido, no hay teshuvá aquí. Jesús está diciendo que la comunidad de fe tiene la responsabilidad de señalar cuando el error sigue ahí, porque no hay arrepentimiento, sujetando esa realidad para que la persona sea consciente de su condición espiritual en la que se encuentra. Nota clave: krateo implica que el pecado se queda pegado o atado a la persona por su propia falta de voluntad de soltarlo. Y los discípulos simplemente ratifican esa unión. En otras palabras, que cuando eso sucede, es nuestra responsabilidad declararle a la persona su falta de arrepentimiento y dejarle saber que sin teshuvá no hay perdón. Yo sé que esto es difícil en nuestras congregaciones porque esta verdad nos enseña. Estamos habituados a ver a las personas pasar al altar a recibir a Jesús sin arrepentimiento y creemos que eso es normal y bueno delante del Padre, pero esa es una falsa ilusión. El pecado o el error permanece porque no ha sido aún iluminado. No es una condena impuesta, es una luz que todavía no ha descendido a esa persona. Este verso es una revelación del estado del alma. Este versículo es radicalmente interior. El discípulo es como un espejo, no perdona desde el ego. El discípulo revela el estado del alma del otro. Si hay arrepentimiento, la atadura se suelta. Si hay identificación con el error, la atadura permanece, porque el alma es juzgada por la luz que puede recibir. El discípulo lleno del Espíritu no crea la condición, la manifiesta. El pecado no es solo transgresión, es ignorancia que aún no quiere soltar su forma.
Por eso Afiemi no actúa sin conciencia. Juan 20:23 no enseña un poder arbitrario, sino una ley espiritual. Donde hay espíritu, hay liberación. Donde no hay espíritu, la atadura continúa. El perdón ocurre cuando algo es soltado interiormente. La retención ocurre cuando el ego aún se aferra a su error. El discípulo no decide el perdón, el espíritu lo opera a través del discípulo. Permanece un momento en silencio, iglesia. Imagina el soplo del Cristo resucitado entrando suavemente en tu pecho y escucha en lo profundo: suelta, y lo que estaba atado ya no lo estará. Habiendo entendido las instrucciones dadas por Jesús a la iglesia, la autoridad delegada a la iglesia para perdonar pecados y para retenerlos, vamos a continuar dentro del mismo contexto con los siguientes pasajes. Y hoy vamos a explicar Juan 20:23 de la manera correcta, para que entendamos el mensaje que Jesús pretende transmitirnos según el texto griego. Y quiero analizar esta enseñanza a la luz de otros textos bíblicos. Quiero empezar con la narración de la sanación del paralítico. Leamos a Mateo 9, 1-8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Quiero que presten atención al texto. Todos conocemos esta historia y voy a resumir. Escogí la de Mateo porque está enfocada a los judíos. Dice el texto que unos hombres trajeron a Jesús a un paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, no la fe del paralítico, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El escritor usa el mismo término afiemi, que significa soltar, liberar, dejar ir. Jesús le dijo: hijo, tus errores han sido soltados, o has sido liberado de tus errores. Recordemos que el término pecar es la traducción de hamartía, que significa errar al blanco, es decir, fallar en lograr el propósito divino en el hombre. Y si esto es cierto, y de hecho lo es, yo le pregunto a esos hermanos que alegan que los pecadores, o mejor dicho, los que han estado errando en lograr el propósito divino en ellos, ¿van a ser destruidos en el infierno por toda la eternidad? Permítame decirle con todo el respeto que se merece, que si usted cree eso, usted no ha conocido a su Creador. Por otro lado, en hebreo encontramos el mismo significado, hata, que significa errar al objetivo de Yahweh. Y aprovecho para enseñarles que la ley o las instrucciones de Yahweh significa acertar el objetivo de Yahweh, todo lo contrario. El pecado, como es traducido, no es un acto legal. Más bien pudiese ser un acto de infidelidad, una separación, un abandono. Es una transgresión por no aceptar el objetivo de Yahweh conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad humana. Ahora bien, ¿significa eso que por ser un error no engendra castigo? Y es aquí donde está el problema. El no acertar el objetivo de Yahweh en tu vida, el cual es la santificación, la pureza, que no es otra cosa que el alineamiento de tu voluntad con la voluntad divina, engendra castigo. No es que Yahweh quiere castigarte, es que es ley. Teniendo eso del pecado claro, procedemos con el estudio. Vamos ahora al texto clave.
Presten atención a lo que Jesús dice a los escribas y fariseos, quienes eran los que criticaban. Ellos dicen, este blasfema. La blasfemia para los judíos era un error fatal, porque se blasfemaba cuando un hombre se hacía a sí mismo Elohim. Versos 5 y 6. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y observemos bien las palabras de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué relación guarda el perdonar pecados o liberar del error con la sanidad? Si interpretamos este texto literalmente, no tiene sentido. Pero si lo interpretamos espiritualmente, entonces tiene sentido. La parálisis del hombre simboliza su estado de conciencia caído, desalineado, fragmentado. La parálisis no era física, era una parálisis mental. El hombre vivía atado por las obras de la ley. Esa atadura, ese desalineamiento, esa fractura mental es una enfermedad que te paraliza. Vives tratando y tratando de agradar al Señor y sigues errando en lograr ese propósito. ¿Por qué? Porque ese propósito se logra únicamente cuando alinea tu voluntad con la divina. Cuando alineamos nuestra conciencia con la fuente, nuestra conciencia se unifica con la fuente. Cuando nos unificamos, purificamos o santificamos, la dualidad en nosotros es redimida. Jesús dijo que sin Él nada podemos lograr, porque Jesús es nuestro alineamiento, nuestra pureza o nuestra santificación. Todos estos términos son sinónimos, significan unidad, un solo pensamiento, un solo paradigma, un solo sistema de pensamientos, un primogénito, una primicia o un diezmo. Jesús en nosotros es nuestra mente, nuestro paradigma, nuestro primogénito, nuestra primicia o nuestro diezmo. Yo sé que usted debe de estarse preguntando, ¿cómo es eso de que Jesús es nuestro diezmo? Eso lo voy a explicar en Malaquías. Jesús les dice, es fácil decir por nuestra boca, has sido liberado de los errores que te atan. Eso es algo que no se percibe con los ojos, porque los líderes religiosos estaban paralíticos también. Jesús les dice que para que ellos sepan y vean algo que no sabían ni habían visto antes, que el Hijo del Hombre, ¿qué significa Hijo del Hombre? Y quiero aprovechar la oportunidad para explicarlo. El título Hijo del Hombre que Jesús usa con frecuencia se refiere a una irrupción de comprensión en el interior de los seres humanos. No es solo una forma de hablar de sí mismo, es una figura que resume lo humano cuando se ha alineado por completo con lo divino. El Hijo del Hombre es el modelo, el prototipo de nosotros. No es el hijo de tal o cual individuo, es el representante de la humanidad que ha recordado su origen desde lo espiritual. Hijo del Hombre y Cristo son dos caras de la misma realidad. La chispa divina encarnada que sabe quién es y vive como tal. Y es lo mismo que Él a través de todos los evangelios enseña a sus discípulos. No como una exclusividad de Él, sino como un modelo para ellos. Cuando los textos anuncian que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes y que toda mirada le verá, no necesariamente describen un espectáculo atmosférico, sino un reconocimiento universal. Llegará un punto en que la humanidad empezará a verse a sí misma desde otra altura y la conciencia crística dejará de ser excepción para convertirse en tendencia. Jesús les dice a los fariseos que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra. ¿Cuál tierra? En la conciencia humana, para liberarlo de los errores. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Levantarse es tomar una decisión o determinación firme, es despertar, resucitar a una nueva vida. Tomar su cama simboliza abandonar esa antigua conciencia caída, porque ahora ha despertado a una nueva conciencia. El hombre ha alineado su voluntad con la divina.
se ha unificado con su Creador. El irse o regresar a su casa simboliza teshuvá, arrepentimiento. Es volver de nuevo a su morada con su Padre. Entonces, aquí no se trata de un perdón judicial, se trata de una liberación mental de la conciencia. Verso 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿A quién glorificó la gente? Glorificó a Yahweh. Es decir, que la gente reconoció el carácter, la verdadera sustancia, la verdadera identidad divina actuando en el Mesías. Esa es la enseñanza que Jesús transmite a sus discípulos. Todo lo que Jesús hace, lo hace como ejemplo para que ellos comprendan que también lo pueden hacer. ¿Qué aprendimos de Juan 20:21? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Que de la misma manera en la que Él fue enviado por el Padre, de igual manera Él los envía. ¿Qué parte del texto los maestros no entienden? Ahora bien, ¿por qué glorificaron a Yahweh? Y presten atención lo que el pueblo confiesa. Porque había dado tal potestad o autoridad a los hombres. ¿A quién había dado Yahweh autoridad para liberar a los hombres de su error? A los hombres, a todo aquel que decida alinear su voluntad con la voluntad divina. Todos aquellos que puedan decir como Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Fíjate la reacción de la gente. Glorificó a Yahweh, mientras los sacerdotes, que son los representantes de Yahweh en Israel, no lo hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Criticar. Pregunto, ¿es usted de los que critica cuando ve al hombre actuar como mediador de la fuente? Entonces, si creemos Juan 20:21-23, donde recibimos el Espíritu Santo, donde el mismo Jesús dice textualmente que de la misma manera en la que Él fue enviado, sin quitarle ni añadirle algo, de esa misma manera Él nos envía a nosotros. ¿Qué parte de este texto los maestros y teólogos no han comprendido? Porque más claro de ahí no canta un gallo. Jesús fue enviado a libertar a la humanidad de sus errores o pecados, y de igual manera fue enviado Pablo, y hemos sido enviados nosotros. Jesús perdonó los errores del paralítico sin cuestionar y lo restauró. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Creemos lo que la Escritura revela o lo que los maestros y teólogos enseñan? Usted decide a quién creerle. Yo le creo a la Escritura. El próximo relato nos va a enseñar lo que debemos de hacer. Vamos a otro pasaje que se encuentra en Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. ¿Para qué envía a Pablo? Para que Pablo abra los ojos a los judíos y a los gentiles. Abrir los ojos significa despertar la conciencia o el ojo interior. Abrir los ojos significa dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. Y estos quebrantados de corazón no se refiere a corazones tristes, se refiere a restaurar la conciencia, el alma, el corazón espiritual. Anunciar libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? ¿Los que están presos por malhechores? No, a los que se encuentran cautivos del sistema del mundo, esos que no saben cómo escapar del sistema. A darle vista a los ciegos. ¿A cuáles ciegos? ¿A la ceguera física? No, a la ceguera espiritual en la que la humanidad vive. ¿A qué más fuimos enviados? A poner en libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Ya lo dije, que se encuentran cautivos del sistema del mundo, esos que no saben cómo escapar del sistema. Aquí el texto no habla de pecado, como la traducción nos ha vendido. Habla de abrir los ojos del entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. En otras palabras, arrepentimiento, teshuvá. Que regresen, abandonen ese paradigma del mundo, de las tinieblas, y alineen su voluntad con la voluntad divina. Y de la potestad de Satanás
a Yahweh, es decir, del dominio de esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre, de ese acusador, de ese paradigma, de ese opositor que se encuentra dentro de ellos mismos, llamado Satanás. Satanás es la sombra de Yahweh, es el opuesto, es rigor sin misericordia. En otras palabras, cuando el rigor se separa de la misericordia, engendra juicio. Y pasen al dominio de Yahweh. ¿Cómo sucede eso? Primero, con arrepentimiento genuino, teshuvá. Segundo, reciba el perdón y perdónese a usted mismo. Tercero, alinee su voluntad con la voluntad divina y el reino se manifestará en usted. Ese cambio de mentalidad es el nuevo nacimiento. Entonces, no se trata de tu vida pecaminosa, se trata de un error, el cual debes de corregir dentro de ti. Es un cambio de un estado mental errado a un estado mental correcto, puro, santo, entiéndase, coherencia, pensamiento, palabra y acción. Hablamos de un solo pensamiento, un solo camino. Esto no habla de religión, habla de transformación interior. Vamos a ver otro pasaje más y con este cerramos. Vamos a otro texto, pero ahora del antiguo pacto. Ageo 1, 14 al 15. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿De qué habla Ageo aquí? Habla de un despertar del espíritu. Jehová abrió los ojos del entendimiento de Zorobabel, de Josué sumo sacerdote y de todo el pueblo. ¿Para qué fue esto necesario? Para que se unieran todos como un solo hombre en la edificación de la casa de Jehová. ¿Para qué es necesario que nosotros despertemos, se abran nuestros ojos espirituales? Porque hasta que usted y yo no despertemos, no abramos los ojos, no podremos ir como Pablo a abrirle los ojos al mundo. Ese es el mensaje instruido por Jesús a nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos enseñar lo que no hemos encarnado. Y para terminar, y no significa que no haya más textos, porque sí los hay, vamos a Isaías 42, 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿De quién habla Isaías aquí? Habla del Mesías. ¿A quién pondrá por pacto al pueblo y por luz o verdad de las naciones? Al Mesías. ¿Con qué propósito? Para abrir los ojos de los ciegos. Esta ceguera no es literal, es ceguera espiritual. Esta cárcel no es literal, es una cárcel mental, psicológica. Isaías habla aquí de una liberación espiritual, de la conciencia. Habla de ciegos espirituales por causa del error, un pueblo prisionero por causa del error. Esta liberación tiene como objetivo restaurar al pueblo al orden divino. Aquí no se habla de muerte, se habla de vida. Y busque a Isaías 61, Lucas 4, 18, 19 y otros muchos. Y cerramos con este texto, Juan 20, 21. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Cómo envió el Padre al Mesías? Lo envió con toda autoridad y potestad. Eso mismo aplica a nosotros. Porque si yo digo que ya yo no vivo, sino que ahora vive Cristo en mí, y Cristo cuando vino a morar en mí no dejó bultos afuera, entra con todo el equipaje. Léase Efesios. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil creer que el reino ha sido una realidad en nosotros? Si el mismo Jesús lo revela en Lucas 17, 21.
Pablo revela en 1 Corintios 6 que somos templo del Espíritu, y como si fuera poco, revela que nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles. Entonces concluimos con la pregunta: ¿para qué es necesario que despertemos espiritualmente? Para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros errores son perdonados por la fe que es en Cristo en mí, y como resultado de ese perdón, heredamos el reino. ¿Qué es el reino? El reino en nosotros emerge cuando decidimos alinear nuestra voluntad con la voluntad divina para lograr el objetivo del Padre en nosotros. Eso es santificarnos, purificarnos igual que Cristo y seamos sus discípulos. Entiendo que todo esto que he traído hoy es un desafío para muchos. No los culpo, porque yo también estuve ahí. Nos han enseñado a obedecer todo lo que nuestros líderes enseñan, pero nunca nos enseñan a cuestionar eso que nos enseñan. Yo no pretendo que usted acepte y obedezca esta enseñanza, pero sí pretendo motivarlos a escudriñar las Escrituras. Afortunadamente, yo siempre corroboro, igual que los de Berea, todo lo que oigo y se me enseña. Haga usted lo mismo. No compre mensajes enlatados. Iglesia despierta. Sal de esa burbuja religiosa. Sal de Babilonia. Tú eres luz en medio de las tinieblas. En Biblia Estudio TV somos un atalaya para la iglesia. No te pierdas el próximo estudio. Vamos a escudriñar y desentrañar a Mateo 16:19, las llaves del reino. ¿Qué significa? ¿Qué quiso enseñarnos Jesús con ese verso? Si tienes WhatsApp, búscanos como Biblia Estudio TV. Suscríbete a nuestro canal, también lo puedes hacer en YouTube, Facebook, la X, TikTok, Rumble y Telegram. Que la paz y el amor del Señor despierte el espíritu en usted.